Hola, buenas tardes. ¿Me estáis escuchando los que estáis en casa? Vale, pero no me veis, porque parece ser que no sé qué le pasa a la cámara que no me deja activarla. Vale, entonces voy a bajar a buscar a ver si alguien sabe cómo, porque la cámara funciona, pero me dice que no tengo permiso para que la veáis. Vale, así que esperadme un momentito. Hola, la cámara del aula 1.1 que tengo ahora clase. Seguro que está apagada la pared. La he encendido, Sí. pero aún así el ordenador me dice que no tengo permiso para compartir la cámara. Pero te espero un minutillo que baje mi compañero. Vale, ¿y por qué se apaga de la pared? El otro día también hubo problema ahí porque estaba toda, la habían tocado y le habían desconfigurado todo. Vale, bueno, pues voy a seguir. Venga. Bueno, pues no hay nadie que nos pueda ayudar, así que están buscando a alguien. Voy a hacer el remedio de los que no sabemos, que es apagar y encender otra vez, ahora que he encendido la cámara. Si el remedio al final funciona. Bueno. Bueno, parece que entrando otra vez ha funcionado. Voy a comprobar que veis. Vale, lo que pasa es que ahora pues está todo desconfigurado, ¿no? Claro. Ahora hay que volver a programar todas las... Bueno, esta parece que está bien.
Bueno, entonces, por último, comprobamos, me estáis viendo y me estáis escuchando, ¿verdad? Vale, pues perfecto. Pues venga, voy a compartir voy a poner en la pantalla el tema 5 y vamos a seguir por donde íbamos, ¿vale? Bueno, recordar, por hacer un poquito de memoria, que estábamos estudiando los problemas enteros, los problemas lineales enteros. En este primer apartado, bueno, comentamos que en general los problemas enteros son problemas que tienen una complejidad algorítmica importante, es decir, que son difíciles de resolver. Entonces, eso motiva que busquemos alternativas para poder obviar, para poder quitar la hipótesis de que las variables tengan que ser enteras. Eso, como digo, es la motivación de este apartado en el que hemos llamado problemas con estructura especial. Son problemas que por la forma del poliedro factible permite resolver el problema directamente utilizando el algoritmo del simple, olvidándonos de imponerle que las variables sean enteras. ¿Por qué? Porque el conjunto factible, precisamente el poliedro que forma el conjunto factible, tiene todos sus puntos extremos enteros. Entonces, como sabemos por el teorema fundamental de la programación lineal que las soluciones del problema, en caso de existir, están en los puntos extremos, en las soluciones básicas factibles, si ya de por sí el conjunto factible tiene, el poliedro factible tiene todos sus puntos extremos con componentes enteras, pues podemos directamente aplicar el algoritmo del simple, que nos va a llevar a la solución del problema entero, ¿vale? Entonces hay un conjunto bastante importante de problemas, de modelados, muchos modelos de problemas que por sus propias características nos llevan a esta característica especial, a esta estructura especial. Y eso es lo que estamos viendo en este segundo apartado. Vimos cómo esa relación entre lo que llamábamos problemas poliedros enteros y conjunto de restricciones venía dada por la propiedad de unimodularidad de la matriz de restricciones, de la matriz A. Si una matriz es totalmente unimodular, probamos que es equivalente a que el poliedro que define sea entero, siempre que el vector B del lado derecho sea de coeficientes enteros, ¿vale? Eso era lo que habíamos demostrado. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es cómo identificamos que una matriz es totalmente unimodular sin necesidad de calcular todos los determinantes de todas las submatrices de todos los órdenes posibles, ¿vale? Ese sería el siguiente paso. Entonces, para eso vamos a dar 3 resultados y con eso acabaremos esta sesión del tema. Vimos, hubo por ahí en un corolario, y de hecho es inmediato, que si tenemos una matriz totalmente unimodular, todos sus elementos tienen que ser 0, 1 o menos 1, ¿vale? Porque al final sus elementos son sus matrices de orden 1, que también tienen que tener el determinante 0, 1 y menos 1. Luego, por lo tanto, las matrices totalmente unimodulares están formadas por 0, 1 y menos 1. Bien, bueno, pues en este teorema 4 tenemos una equivalencia para detectar si la matriz es totalmente unimodular. Y es la siguiente. Una matriz es totalmente unimodular si, solo si el conjunto, o sea, la fila de la matriz admite una partición, es decir, podemos dividir la fila, un grupo la metemos en Q1 y otro grupo la metemos en Q2, ¿vale? Y columna a columna, se tiene que verificar que la suma de los elementos que estén en las filas de Q1 menos la suma de los elementos que estén en Q2
en valor absoluto, esa diferencia tiene que ser menor o igual que 1. ¿Vale? Luego, por tanto, una matriz es totalmente unimodular si y solo si sus filas las podemos dividir en dos subconjuntos. Y columna a columna, cuando sumemos los elementos de un subconjunto y los elementos de otro subconjunto, tienen que diferir esa suma en 0, 1 o menos 1. ¿De acuerdo? Vale, este teorema no lo vamos a demostrar, lo podéis encontrar en el Bose-Innenhauser, ¿vale? En la sección 3. No sé si ya os comenté que todo este tema, sobre todo esta parte de problemas especiales, están sacados de ese, ¿vale? Yo siempre le llamo Innenhauser-Bolse, aunque luego aparezca como Bolse-Innenhauser, ¿vale? Todo está en este libro. Bien, recordar que una matriz era totalmente unimodular si y solo si lo era su traspuesta. Luego, este teorema, lo podéis enunciar para fila o para columna, ¿vale? De forma equivalente. Si la matriz en cuestión tiene a lo sumo dos elementos no nulos en cada columna, o sea, tomando columna a columna, ocurre que o son todos ceros, o hay un elemento distinto de cero, o hay dos elementos distintos de cero, y no hay más. ¿Bien? Si la matriz es de esa forma, la equivalencia de totalmente unimodular es que exista una partición Q1 y Q2, de tal manera que las siguientes afirmaciones sean ciertas. Si los dos elementos no nulos tienen el mismo signo, uno tiene que estar en una fila de Q1 y el otro tiene que estar en una fila de Q2. Y si los dos elementos tienen distintos signos, entonces o los dos están en Q1 o los dos están en Q2. ¿Vale? Si tú, imagínate una matriz que tiene solo 0 y 1. Columna a columna, como mucho hay dos elementos distintos de 0. Pues entonces es totalmente unimodular si los dos elementos tienen el mismo signo, están los dos en Q1 o en Q2. Y si los dos elementos tienen distintos signos, uno está en Q1 y otro está en Q2. ¿Vale? Y la demostración es simple basándonos en el teorema anterior. Fijaos que hemos dicho que para que sea totalmente unimodular, la diferencia de la suma de los elementos de Q1 menos la suma de los elementos de Q2 en valor absoluto tiene que ser menor o igual que 1. ¿Vale? Si tú eso se lo aplicas a una matriz que solo tenga dos elementos, como mucho, dos elementos distintos de 0, si tú coges esa matriz columna a columna, ¿qué puede pasar? Pues que todos los elementos sean nulos. Perfecto. Entonces, esta caracterización la tiene. Pues si todo vale 0, la suma en valor absoluto es menor o igual que 1. Que exista un único elemento distinto de 0. Si existe un único elemento distinto de 0, o está aquí o está aquí. En valor absoluto sigue siendo menor o igual que 1. No perdáis de vista que todos los elementos valen 0, 1 o menos 1. ¿Vale? ¿Dónde podría estar la dificultad? Que existan en una columna dos elementos distintos de 0. ¿Vale? Entonces, si esos dos elementos distintos de 0 tienen el mismo signo, tiene que estar uno aquí y otro aquí, para que los reste y te dé menor o igual que 1. Porque si los dos estuvieran aquí o los dos estuvieran aquí, esta diferencia ya no sería menor o igual que 1. ¿Vale? Luego, si los dos tienen el mismo signo, tiene que existir una partición Q1 y Q2 de tal manera que uno está aquí y otro está aquí. Y si los dos tienen distintos signos, por el mismo razonamiento, o los dos están aquí o los dos están aquí. Si tienen distintos signos es porque es un 1 y un menos 1. Cuando los sumes te va a dar 0, pero entonces los tienes que sumar. No puedes ponerlo uno aquí y otro aquí porque entonces te va a dar 2. ¿De acuerdo? Luego entonces, si tenemos una matriz que solo tiene ceros
o ceros, 1 o menos 1. Columna a columna, como mucho hay dos elementos distintos de 0. Diremos que esa matriz es totalmente unimodular si ocurre estas cosas. ¿De acuerdo? Fijaos que la partición Q1 y Q2 es fija, pero columna a columna puede ser que en una columna se dé esto y que en otra columna se dé esto. ¿Vale? O sea, no es fijo que se dé la afirmación I o la afirmación 2I, sino columna a columna, en un caso puede ser todo 0, en otro caso puede haber solo un elemento distinto de 0, ¿vale? Admite toda esa casuística. Y por último, otra caracterización, bueno, esto no es una caracterización. Si tenemos una matriz en las condiciones anteriores, para ver si es totalmente unimodular, lo único que tenemos que hacer es, en cada columna, si la suma es 0, espera, en la que hay a lo sumo dos elementos distintos de 0 en cada columna, y la suma por columnas vale 0. Si en la columna jésima hay dos coeficientes distintos de 0, entonces también es totalmente unimodular. ¿Vale? Y la demostración, pues simple. Como hemos visto, si todos valen 0, se cumple la caracterización de totalmente unimodular en una columna. Si todos son 0, bien. Si hay solo uno distinto de 0, también. Y si hay dos distintos de 0, el decir que la suma sea 0, pues significa que son de distintos signos. ¿Vale? Entonces, directamente se toma la partición trivial, Q1, todas las filas, Q2 igual al vacío. ¿De acuerdo? Luego, entonces, si tenemos una matriz de 0 y de 1, donde a lo sumo hay dos elementos distintos de 0 y esos dos elementos distintos de 0 tienen signo contrario, pues es totalmente unimodular. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a utilizar los resultados que hemos visto en esta primera parte de la sección para estudiar algunos problemas que son especialmente interesantes en programación lineal entera. El primero de ellos es el problema de transporte. El problema de transporte ya lo introducíamos como un ejemplo al principio del tema. Bueno, la idea pues está clara, ¿no? Nosotros tenemos una serie de almacenes, una serie de orígenes. Nosotros tenemos una serie de orígenes ¿vale? Y tenemos unas m orígenes y n destinos. Cada uno de estos orígenes tiene una cantidad de una cierta mercancía y los destinos pues tienen unas demandas. ¿Vale? Transportar una unidad de esa mercancía del origen iésimo al destino jésimo, vale, cuesta CIJ. Y entonces lo que queremos es estudiar cuál sería el plan de transporte óptimo, de tal manera que sirvamos
las demandas teniendo en cuenta las ofertas que tenemos y de tal manera que se minimice el costo de transporte. ¿Vale? Definimos unas variables, definimos como variable X y J, que sería el número de unidades que vamos a mandar del origen Y-ésimo al destino J-ésimo. Bien. Si mandar una unidad nos cuesta CIJ, pues mandar XJ unidades nos costará CIJ por XJ. Entonces, eso lo sumamos para todos los destinos, para todos los destinos y lo sumamos para todos los orígenes, con lo cual nos queda como función objetivo esta de aquí. ¿Vale? Queremos minimizar la suma de CIJ, XJ para todo I para todo J. Y tenemos como restricciones que todo lo que puede salir del destino Y-ésimo, ¿vale? Al sumar en J, aquí lo que está es sumando todas las cantidades que salen del origen Y y van a los diferentes destinos. Bueno, eso, como mucho, puede ser A sub I, ¿vale? Con lo cual, en principio, en la formulación, esto sería un menor o igual. ¿Bien? La otra restricción, pues sería que al destino J-ésimo tiene que llegar toda la demanda que tiene, es decir, la suma de lo que llega a J de cada uno de los destinos tiene que ser mayor o igual que B sub J. Luego, en principio, podríamos entender que la formulación aquí tendría un menor o igual y aquí tendría un mayor o igual. X y J son cantidades positivas y enteras, porque se entiende que esa mercancía no puede subdividirse. Hay que coger unidades enteras. ¿Vale? Suponemos que la suma de la oferta coincide con la suma de las demandas. Eso es lo que se llama un problema. Uy. Es que me ha comentado mi compañera, pero no Sí, sé es que no problema funcionaba ni la cámara ni el micrófono. Pero, bueno, he encendido, pero es que estaba todo apagado. Entonces, parece que cuando he encendido he salido del navegador y he vuelto a entrar en el navegador. Tenían cortado aquí tarde Eso estaba, en reconocerlo. claro, pudiera ser eso. Vale. Entonces, pues. Pero está resuelto. Sí, por ahora resuelto. Venga, gracias. Bueno, digo entonces que suponemos que la oferta y el total de las ofertas coincide con el total de las demandas, es lo que se llama un problema equilibrado. Porque si no coincide, pues tenemos dos opciones. Una, que las ofertas sean estrictamente menores que las demandas, entonces el problema no tiene solución, ¿vale? No podemos satisfacer toda la demanda que tenemos. Luego, no tiene sentido que minimicemos los costos porque es que no tenemos suficiente mercancía, ¿vale? Luego, en ese caso, el problema sería infactible. Y en el otro caso, en el caso de que tengamos más ofertas que demandas, lo que hacemos es que creamos un destino ficticio con costo cero que, digamos, asuma esa diferencia, ¿vale? De esta manera, entonces, pues ya podemos considerar que nuestro problema se puede formular con las restricciones en igualdad. Y el problema entonces nos queda formulado de esa forma. ¿Vale? Vamos a ver cómo sería la matriz de las restricciones. Bueno, a todo esto no lo he dicho, los A sub I y los A sub J lógicamente se considera que son enteros. ¿Vale? El número de oferta que tenemos y el número de demanda no tendría sentido no considerarlos enteros. Si lo desarrolláis así explícitamente, fijaos que las restricciones son
de esa manera. Bueno, esta sería la función objetivo y las restricciones serían de esa forma. Todo lo que sale del origen 1, todo lo que sale del origen 2, todo lo que sale del origen m, todo lo que llega al destino 1, todo lo que llega al destino n. ¿Vale? Si eso lo escribís por caja, os queda que A es una matriz que tiene m más n filas y m por n columnas. ¿Vale? Que escrito por cajas quedaría de esta manera, donde entiendo que 1 sub n es un vector de unos de tamaño n, ¿vale? Y esta es la identidad n por n. ¿Vale? Si os fijáis, cada una de las columnas de A son, lógicamente, vectores de m más n, porque tenemos m más n filas, y en cada columna tenemos 2 unos y todo lo demás 0. Tenemos un 1 en el lugar iésimo y otro 1 en el lugar m más j. ¿Vale? Si lo veis aquí, donde está escrito explícitamente, ¿vale? Pues se ve claro. Si cogéis esta columna, pues tiene un 1 en el lugar 1 y otro en el lugar m más 1, porque aquí tenemos m filas. ¿Vale? Bien. Luego, esa sería la matriz escrita por caja y columna a columna sería de esa forma. Bien. Digo yo que si os enciendo ahí, a lo mejor hasta veis más, ¿no? ¿Vale? Bien. Vale. Entonces, bueno, aquí tenéis un ejemplito simple. Tendríamos un problema de transporte que tenemos 2 orígenes y 3 destinos, donde en esa tabla tenéis las ofertas, ¿vale? Aquí estarían las ofertas de cada origen, las demandas de cada destino y estos serían los costos. ¿Vale? Si lo formuláis, pues os quedaría este problema, escrito así, ¿vale? Todo lo que sale del destino, del origen primero es 30, todo lo que sale del origen segundo es 20, lo que llega al destino primero es 15, 10 y 25 al segundo y al tercero respectivamente. ¿Vale? Si lo escribís, si lo desarrolláis, os dais cuenta que la matriz es de esa forma. ¿Bien? Recordar que todo problema entero, decíamos que tenía un problema continuo asociado al cual le llamábamos problema relajado. El problema relajado, pues, el problema sin las condiciones de que sean enteros. El problema continuo. En esta proposición lo que demostramos es que el problema de transporte tiene solución óptima finita. El problema de transporte es relajado, ¿vale? Tiene solución óptima finita. ¿Por qué? Pues porque vamos a darle, si le damos a cada x y j, le damos el valor a sub i b sub j partido por la suma de los a sub i o la suma de los b sub j, que hemos quedado que es la misma y a la que llamamos d. ¿Vale? Fijaos, a sub i y b sub j estamos suponiendo que son estrictamente positivos. D, lógicamente, es estrictamente positivo. Luego, por lo tanto, a sub i por b sub j partido de d es estrictamente positivo. Si sumáis desde j igual 1 hasta m, claro, el a sub i va a salir y el d va a salir fuera del sumatorio porque estáis sumando en j. Y esto de aquí que os queda es d. Luego,
la suma desde j igual 1 hasta m de los x sub i j sería a sub i. Y eso es verdad para todo i. ¿Vale? Si hacéis lo mismo sumando en i, pues el b sub j partido por d lo sacáis factor común. Y entonces, pues, por el mismo razonamiento, os queda que verifica las dos restricciones. ¿Vale? Luego, entonces, tomando x sub i j como ese cociente, que estaría bien definido, que es mayor o igual que 0, sería solución factible del problema relajado. ¿Bien? Fijaos que no podemos decir que sea solución factible del problema entero, porque no podemos garantizar que eso sea entero. El de i sería... Ah, es verdad. Sí, sí, cierto. Están cambiados. Estoy tomando... teníamos m destino. N destino, sí, cierto. Esto está cambiado. Esto es n y esto es m. ¿Vale? Cierto, Pilar, están cambiados los índices. Luego, tenemos que el problema relajado tiene solución, tiene puntos factibles, ¿vale? No es infactible. Y además está acotado, porque fijaos que como estamos suponiendo que los B sub J son estrictamente mayor que 0, pues cada B sub J será mayor que la suma de los B sub J. Como además los A sub I también son estrictamente positivos, pues A sub I por B sub J será mayor que A sub I, al revés, será menor. Será menor que A sub I por la suma de los B sub J. Si dividimos por D, que lógicamente también es estrictamente positivo, pues A sub I por B sub J partido por D será estrictamente menor que A sub I por B sub J partido. Pero es que esto es lo mismo que esto. ¿Vale? Luego, XJ es menor que A sub I para todo I. De la misma forma, podéis probar que XJ es menor que B sub J para todo J. Por lo tanto, XJ definido de esa forma es menor o igual que el mínimo de A sub I B sub J. Como estamos suponiendo que los costos lógicamente son positivos, estrictamente positivos, pues si multiplicamos me quedaría que cada producto CIJ, XJ es menor o igual que CIJ por el mínimo, en los que sean estrictamente positivos. Si admitimos que alguno sea negativo, pues ¿por qué? Bueno, porque podemos suponer que lo que tenemos en lugar de costos sean beneficios, ¿vale?
que el problema lo estemos formulando como beneficio. Entonces tenemos la otra desigualdad. De cualquier manera, tenemos esto de aquí. ¿Vale? Fijaos que esto es el valor de la función objetivo. El valor de la función objetivo, por tanto, está acotado en ese intervalo. Luego, por lo tanto, el problema está acotado, como es factible, tiene solución óptima finita. ¿De acuerdo? Más características de este problema. El rango de la matriz, hemos quedado que la matriz hemos quedado que la matriz es una matriz. La matriz que tiene m más n fila y m por n columna. ¿Vale? Si suponemos que tenemos 2 más orígenes y 2 más destinos, porque si no el problema es trivial, entonces m más n es menor o igual. Luego el rango de la matriz será menor o igual que m más n. ¿Vale? Pero por otro lado, si os fijáis, la suma de las m primeras filas coincide con la suma de las n últimas. Luego, por tanto, el rango tiene que ser menor o igual que m más m menos 1. Vamos a poner una matriz de un ejemplito. Imaginemos que tenemos 2 orígenes, la de antes, y 3 destinos. Hemos visto que la matriz era de la siguiente forma. ¿Vale? Si vosotros sumáis esas 2 filas, lógicamente os da igual que la suma de esas 3. Luego, por lo tanto, el rango será menor o igual que m más m más 1, menos 1. Y vamos a probar que es exactamente igual a eso. ¿Vale? Aquí lo tenéis probado, digamos así en general. Vamos a verlo con aquella matriz, que lo vemos con aquella matriz, lo que pone ahí en esa demostración que es más fácil, ¿vale? Supongamos, en nuestro ejemplo de matriz, que el rango
Fijaos que tenemos cinco filas. Hemos dicho que el rango tiene que ser menor o igual que 4. Supongamos que el rango fuera estrictamente menor que 4. ¿Vale? Si el rango fuera estrictamente menor que 4, ¿cómo hemos quedado? Que el rango tiene que ser menor o igual que m más n menos 1, imaginemos que quitamos la última fila. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver que las 4 de arriba son linealmente independientes. Vamos a suponer que no. Vamos a suponer que las 4 filas que nos quedan sean linealmente dependientes. Eso significaría que existiría lo que vamos a llamar alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, no todos nulos, tales que alfa 1 por la primera fila más alfa 2 por la segunda más beta 1 más beta 2 por la cuarta, eso sea igual a 0, 0, 0. ¿Vale? Pero fijaos que eso sería equivalente a que alfa 1 más beta 1, alfa 2 más beta 2, alfa 1, ahora me quedaría, esto es alfa 1, vale, y ahora me quedaría alfa 2 más beta 1, alfa 2 más beta 2, alfa 2, eso sea igual a 0. Como hemos quitado la última fila, aquí nos aparece alfa 1 y alfa 2, en general los alfa i me aparece que valen 0, ¿vale? Porque como aparecen solos, eso implica que alfa 1 y alfa 2 vale 0. Si alfa 1 y alfa 2 vale 0, pues ya de aquí me sale que beta 1 y beta 2 vale 0. ¿De acuerdo? Luego, entonces, tenemos que la matriz A es una matriz de rango m más n menos 1. Eso significa que las soluciones básicas factibles que tienen m por n componentes, en realidad van a tener m más n menos 1 distintas de 0. ¿Vale? Y por último, fijaos, A es totalmente unimodular. Si cogéis el corolario 4, veis que existe una partición de la fila. Fijaos que tenemos una matriz de 0 y 1 que tiene a lo sumo 2 elementos distintos de ceros por columna. ¿Vale? Si eso lo tomáis como Q1
Y las 3 últimas como Q2, pues fijaos que tenéis en cada columna, como los elementos distintos de 0 son del mismo signo, en cada columna un 1 pertenece a las primeras m filas y el otro 1 pertenece a la última n filas. ¿Vale? Luego directamente tendríamos en este caso esa partición que verifica el corolario 2, el corolario 4. ¿Vale? Luego tenemos una matriz, la matriz que define el poliedro que es factible, poliedro distinto del vacío, que lo hemos probado antes. Hemos probado que es un poliedro distinto del vacío y acabamos de probar que es un poliedro entero, porque la matriz es totalmente unimodular. ¿Vale? Entonces, si reunimos todos esos resultados, la proposición 5, el teorema 2 y la proposición 2 y 3, nos quedamos con que el problema de transporte siempre tiene solución óptima finita, ¿vale? Entera, lógicamente, pues si no, no sería factible. Luego, reuniendo todos esos resultados, llegamos a este resultado importante. ¿Y ese resultado por qué es importante? Pues por esa nota que está ahí. Porque fijaos que de todo lo que acabamos de probar, significa que el problema que hemos llamado como problema de transporte, y que ya os digo, uno de los problemas estándar de la programación lineal, hemos probado que siempre tiene solución factible, finita, perdón, que es factible, que tiene solución óptima finita, y que además esa solución se puede encontrar directamente por el algoritmo del simple. ¿Por qué? Porque como hemos probado que el poliedro es entero, el poliedro factible es entero, las soluciones que van a estar en los vértices, en los puntos extremos, van a ser siempre enteras, sí o sí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues hemos conseguido lo que queríamos, poder olvidarnos de la restricción de que las variables tengan que ser enteras. Y directamente podemos aplicar el algoritmo del simple. Existen algoritmos, el conocido como el algoritmo del transporte, que es una versión del algoritmo del simple, porque fijaos que bueno, porque me creéis, porque es más eficiente. Fijaos que la tabla del simple del transporte es una tabla enorme, llena de 0 y de 1. ¿Vale? Entonces, arrastrar todo eso no es necesario. O mejor dicho, podemos diseñar un algoritmo que no necesite arrastrar todo eso, porque además la estructura de la matriz es siempre la misma. Sabemos cuál es la estructura de la matriz. Entonces, utilizando pues esa argucia, vamos a llamarla así, se diseña lo que se llama el algoritmo del transporte, que es más simple. Pero lo importante, pues como digo, es esa nota, ¿vale? Que debido a todos los resultados que hemos probado anteriormente, pues podemos decir que el problema de transporte tiene solución, que además se puede encontrar siempre por el algoritmo del simple. ¿Vale? Pues venga, 5 minutitos de descanso y pasamos al problema de asignación.
Bueno, venga, seguimos. A ver, los de casa. Volvemos otra vez a colocarnos delante del ordenador. Uy, se me había olvidado. Un momentito, ahora sigo. No, comentaros que me escribió una compañera vuestra que estaba aquí el otro día, que al final, el prefinal, valga la redundancia, quedaba el lunes 14, ¿vale? Los que estáis en casa, que, bueno, que os habéis puesto de acuerdo y que era el lunes 14. Sí, a la hora de clase. Yo esto no lo puedo confirmar hasta que a mí no me lo confirmen del decanato, ¿vale? Porque yo lo que he hecho ha sido pedir 2 aulas. Me imagino que un lunes por la tarde, igual no va a haber mucho problema, pero bueno, ¿vale? Que no, se lo puse, creo que se lo puse a vuestra compañera, pero para que todos lo sepáis, ¿vale? Que yo si me confirman que hay aulas, que nos dejan 2 aulas, pues lo haremos el lunes de 6 a 8. Bueno, a 8:30, porque ya después no tenéis clase, ¿no? Pues entonces pues nos alargamos un poco de 6 a 8:30 o así. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, si me dicen que no puede ser porque el día 14 ya no es lectivo y tal, pues entonces yo en principio lo que haría sería pedirlo para el miércoles, por adelantar un poco, ¿vale? Aunque lógicamente le escribiré a vuestra compañera y os lo diré, os lo comentaré aquí en clase, ¿vale? Bien. Bueno, entonces, seguimos con nuestro problema entero. El siguiente ejemplo de estos problemas especiales que vamos a ver, bueno, el siguiente ejemplo, el siguiente modelo es el que se llama el problema de asignación. En realidad, el problema de asignación es un caso particular de problema de transporte donde tenemos tantos orígenes como destinos. Y tanto la oferta como la demanda es 1. Y tenemos unos coeficientes C y J que de alguna manera nos darían pues la eficacia o el coste de asignar cada uno de los orígenes a los destinos, ¿vale? Este es el típico, digamos, el típico ejemplo donde tú tienes n individuos y lo tienes que asignar a n puestos, ¿vale? C y J pues te puede representar tanto lo que te cuesta el individuo iésimo en el puesto jésimo como convirtiéndolo en un problema de maximizar lo que te aporta el valor que supone que el individuo iésimo esté en el lugar jésimo, ¿vale? Lo puedes ver desde las dos perspectivas, por eso se le llama el problema de asignación, porque consiste en asignar cosas a cosas, individuos a puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaos que en este caso las variables, la X, Y y J, son enteras, pero no solo son enteras, son en realidad booleanas. Porque vale 1 si el individuo iésimo va al lugar jésimo y 0 en caso contrario. De todas formas, fijaos que en realidad es, como digo, un caso particular del problema de transporte donde el número de origen es igual que el número de destino y las demandas son 1 y las ofertas son 1 también. Fijaos que antes habíamos visto que las soluciones, los X, Y, J en el problema de transporte eran menores o iguales que el mínimo entre A sub I y B sub J. Luego ahora tendríamos que nuestras variables serían enteras positivas y menores o iguales que 1. Pues no admite muchas posibilidades. O valen 0 o valen 1. ¿Vale? En este caso, si lo escribimos bueno, en forma matricial, pues sería lógicamente con AX. Fijaos que ahora, antes la matriz A tenía M más N,
filas, ahora tiene 2n filas y n cuadrado columna, ¿vale? Este sería, y cada columna, exactamente igual que antes, pues tiene un 1 en la posición iésima y otro 1 en la posición n más j, y todo lo demás son 0. Como es un caso particular del problema de transporte, pues tenemos garantizado que tiene solución factible, que tiene solución óptima finita, y otra vez, utilizando este razonamiento, ¿vale?, que vimos antes, pues se puede probar el siguiente resultado. Y es que cualquier solución básica factible, cualquier punto extremo, todos sus valores, o sea, sus valores valen 0 o 1. Luego, por lo tanto, el problema de asignación tiene solución óptima, finita, con valores 0 o 1. Sin más. Bien. Luego, otra vez, podemos utilizar el algoritmo del simple para resolver el problema de asignación. Pero fijaos que ahora el problema de la solución, antes hemos probado que el rango de la matriz era m más n menos 1. Como ahora igual m más n, ahora el rango de la matriz sería 2n menos 1. Es decir, tenemos que cada solución básica factible tiene de las n cuadradas componentes, como mucho tiene 2n menos 1 positivas. Pero si cogéis las restricciones, os daréis cuenta que como mucho puede haber n variables con valor 1. ¿Eso qué supone? Pues eso supone que tenéis cada solución básica factible es muy degenerada, ¿vale? Es muy degenerada, porque tiene n-1 de las componentes básicas que son 0. Y ya hemos visto reiteradamente a lo largo de los meses que llevamos que las soluciones degeneradas no dan más que problemas, ¿vale? ¿Ha sonado el...? No. Que las soluciones degeneradas no dan más que problemas. Entonces, para evitar ese problema, valga la redundancia, que nos da el algoritmo del simple, existen algoritmos más fáciles, bueno, más eficientes, no más fáciles, más eficientes, y uno de ellos es el que se conoce como el algoritmo húngaro de Kuhn. Lo voy a presentar, no lo vais a hacer en problemas ni nada, pero quiero presentarlo porque es una aplicación directa de la dualidad, ¿vale? Entonces, me parece que queda muy bien que veáis cómo la importancia que le hemos dado a la dualidad se la hemos dado porque la tiene. Bien. Hay un lema previo que necesitamos probar y que nos dice que si en un problema de asignación cada coste lo sustituye, este es el coste, y lo sustituye sumándole un alfa i y un beta j, donde alfa y beta j son números reales. Fijaos que en un problema de asignación, tú puedes representar los costos, los 6j, los puedes representar en una matriz. ¿Vale? De tal manera que cada elemento, cada coste, lo que te daría sería el coste o el beneficio de asignar el individuo iésimo al lugar jésimo. ¿Vale? Bueno, pues si tú en esa matriz te dedicas a sumarle por fila una cantidad y a sumarle o a restarle por columna una cantidad fija también, el resultado de
de resolver el problema es el mismo. ¿Vale? Y la demostración, bueno, pues también es fácil porque fijaos que la función objetivo ahora pasaría a ser esta. Los C y J lo he sustituido por eso. Haciendo cuentas, dejas los C y J por X y J y luego pues vas sumando en los otros sumandos y sacando factor común. ¿Vale? Fijaos que esto vale 1. La suma en J de los X y J vale 1 y la suma en Y de los X y J vale 1. Luego la función objetivo nueva es la función, no me decís la cámara, la función objetivo nueva es la función objetivo antigua más 2 constantes. Bueno, sabemos que en un problema, si le suma o le resta una cantidad constante, la solución es la misma. El punto donde se alcanza la solución es la misma. Esto nos lleva, ese lema previo, nos lleva a poder enunciar, a poder utilizar el problema dual. Fijaos, ¿cómo sería el problema dual del problema de asignación? Fijaos que el vector de recursos en este caso sería un vector que tendría 2n componentes y todos son 1. ¿Bien? Luego, entonces, la función objetivo del problema dual, vamos a separar lo que antes llamábamos W, que eran las variables duales, ahora le vamos a llamar U y V. ¿Vale? Con n y n componentes respectivamente. Cuando tú multiplicas, en realidad, el problema dual es la suma de las primeras, en realidad es la suma de todas las variables, ¿vale? De todas las componentes de las variables. Y las restricciones duales serían de esta forma, ¿vale? Que como cada columna de la matriz A solo tiene 2 unos, queda esto de aquí. Luego resulta que el problema dual del problema de asignación es ese de ahí. Si le aplicamos el teorema de holgura complementaria, el teorema de holgura complementaria nos decía que en la solución óptima de ambos problemas, los productos entre las variables primales y las holguras duales, ese producto siempre es 0. Fijaos que esta es la holgura en el sentido de que es cada restricción si se verifica en igualdad o se verifica en desigualdad. Si se verifica en desigualdad, esto es estrictamente positivo y si no sería 0. En resumen, lo que nos dice el teorema de holgura complementaria es que a una variable primal con valor estrictamente positivo, necesariamente le tiene que corresponder una restricción dual activa, ¿vale? Que se dé en igualdad. Porque si esto es distinto de 0, esto tiene que ser 0. ¿Vale? Luego, entonces, la idea que sigue este algoritmo es utilizar el teorema de holguras complementarias. De tal forma que si consigue hacer esto 0, la variable primal correspondiente la hace 1 y ya tiene una solución. ¿Vale? Eso llevado a, como digo, el algoritmo húngaro, lo que hace es que en la matriz de costos, primero le resta el mínimo por fila y luego le resta el mínimo por columna. ¿Vale? Lógicamente va a tener necesariamente al menos un 0 por cada fila y por cada columna. Y en esos 0, las variables correspondientes del primal las hace 1. Y ya te estás garantizando que tiene una solución óptima. ¿Vale? Fijaos, en un ejemplito así simple, donde tuviéramos
3 trabajadores, 3 tareas y esta sería la matriz de costos. Consideramos el mínimo por fila y los restamos. Bien, y ahora consideramos el mínimo por columna y los restamos. Y ahora tomamos, dentro de los ceros posibles, tiene que haber uno por fila y por columna, porque no podemos tomar 2 que estén en la misma columna o 2 que estén en la misma fila o 2 que estén en la misma columna, porque eso significa que a un trabajador le está asignando 2 tareas o a 2 tareas a un mismo trabajador, eso es imposible. Luego, fijaos cómo de esta manera, como veis, el algoritmo húngaro de Kuhn es complicadísimo y realmente se basa en el problema dual. ¿Vale? Bueno, pues sirva eso de ejemplo de la importancia de la dualidad. Y para acabar esta sesión, bueno, en realidad estos problemas los vais a ver en teoría, son los conocidos como los problemas de flujo. Así que yo aquí lo único que os hago es, pues bueno, poneros un poquito, daros las definiciones básicas, que creo que ya habéis visto grafos en alguna asignatura, ¿no? Con lo cual, pues no tengo nada que contaros. Tenemos grafos dirigidos, en cada uno de los arcos le asignamos un D sub IJ, que sería una distancia, una cantidad, un flujo, cualquier cosa. Y entonces, pues bueno, nos planteamos problemas de tipo de camino mínimo, flujo máximo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que tienen diferentes formulaciones, pero en esencia la historia está en que la matriz de nodo incidencia que representa un grafo es una matriz totalmente unimodular. ¿Vale? Y eso pues nos sirve para poder resolver el problema lineal entero directamente por el algoritmo del simple, con todas las ventajas que ya sabemos. Bueno, aquí os he incluido la formulación del camino mínimo. Bueno, pues porque lo tengáis, porque ya os digo que estos problemas los vais a formular en problemas. ¿Vale? Y bueno, están aquí pues sencillamente por la proposición 7. La matriz de incidencia nodo arco de un grafo dirigido es totalmente unimodular. ¿Vale? Bien, con eso, problemas con estructura especial, acabado. Bien. Vamos entonces a abordar ahora los problemas enteros en general. Yo me enfrento a un problema de programación lineal y cómo lo abordo. Vamos a ver 2 estrategias, según ya os anuncié el otro día. Vamos a ver 2 estrategias. Lo que se llaman los branch and bound, que son los algoritmos de ramificación y acotación, y los algoritmos de corte, que en concreto vamos a ver los cortes de Gomori. Los esquemas de ramificación y acotación, bueno, tienen un fundamento teórico tan simple como ese que os he puesto ahí. Si tú tienes un problema lineal definido sobre un conjunto factible, que le voy a llamar X, lo partes en trocitos que sean excluyentes y exhaustivos, ¿vale? Si tú en X lo divides en X sub 1, X sub K, de tal manera que, lógicamente, juntos formen el total y tengan intersección igual al vacío, vamos, una partición. El mínimo del problema total es el mínimo de los subproblemas. ¿De acuerdo? Es tan simple como eso. Esa es, digamos, la base teórica de estos algoritmos. Fijaos que si tenemos un problema lineal entero, si nosotros tenemos un problema que tenga ese conjunto factible, imaginad que el problema relajado
Ese es el conjunto factible del problema relajado. Imaginemos que esta es la solución óptima, ¿vale? Esta es la X estrella del problema relajado. Supongamos que X1, la componente primera, no es entera y tuviera que serlo, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos la parte entera de X1 estrella y aquí tendríamos la parte entera más 1, ¿vale? Tú tenías que todo este poliedro era X y ahora lo divides en 3 trozos, X1, X2 y X3. Puedes resolver tu problema original, tal y como acabamos de decir, resolviendo los subproblemas. Pero fíjate que aquí no vas a tener soluciones factibles del problema entero. Porque aquí X1 no es entera. Y estamos suponiendo que X1 tiene que ser entera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues utilizar ese razonamiento, pero sabiendo que no tenemos que resolver todos los subproblemas, ¿vale? En cada ocasión, el conjunto factible, tú lo divides en 3 trozos, para cada una de las variables lo tendrías que dividir en 3 trozos, pero siempre hay una que no contempla, porque sabes que ahí no tiene soluciones factibles, ¿vale? Luego, la esencia de estos problemas pues consiste precisamente en eso. Tú vas resolviendo los problemas, resuelves el problema relajado, ¿vale? Y ahora resulta que una de las variables que tuviera que ser entera, en el óptimo no es entera, ¿vale? Pues entonces quita este trozo y te quedas con 2. Resuelve este problema, que imagínate que da ahí, y resuelve ese problema que imagínate que da ahí. Y ahora resulta, por ejemplo, que X sub 2 no es entera, en este caso. X sub 2 te queda que no es entera. Pues entonces harías otra partición. Aquí habría una que ya sería infactible, lógicamente, y te quedarías con esta parte de aquí, porque esta otra vez la quitas. Vuelves a resolver el problema, siempre considerando problema entero y aplicando el simple, y te daría esta solución de aquí. ¿Qué podría pasar? Que ahora la X1 no fuera entera. Pues vuelves a repetirlo otra vez. ¿De acuerdo? Y con este lado, pues exactamente lo mismo. ¿En qué consiste, digamos, el algoritmo? En hacer eso con un poco de cabeza. Y cuando digo con un poco de cabeza, es aplicando esto que os planteo aquí de ramificar y acotar. La ramificación es exactamente lo que os he dibujado. Consiste en ir dividiendo el conjunto factible en trocitos de tal manera que vas quitando partes del conjunto factible donde sabes que no hay soluciones factibles. Y resuelve los problemas relajados, pero en los trocitos que te queda de conjunto factible, que sí puede haber de conjunto factible, que sí puede haber soluciones factibles para el problema entero. ¿Vale? En resumen, vamos a empezar por el principio. Tú resuelves el problema relajado. Si tiene todas sus componentes, bueno, una cosa que no he dicho. Este esquema, como son tan simples, sirve para todos los problemas y todos actúan igual. Que los tienes enteros puros, vale. Que los tienes enteros mixtos, vale. Y que los tienes 0, 1, vale también. ¿De acuerdo? El mismo tipo de esquema. Entonces, por hablar, porque me sea más cómodo, supongamos que es un problema entero puro, ¿vale? Tú resuelves el problema relajado y resulta que alguna de las componentes de la solución óptima no es entera. Imagínate la componente yésima, no es entera.
Entonces, lo que hace es que considera estos dos subproblemas, uno definido aquí y otro definido aquí. ¿Eso en qué consiste? Fijaos que eso lo que consiste es en incluir una restricción en el problema. Eso sabemos hacerlo por la última parte del tema anterior. En la última parte del tema anterior dijimos, pues, ¿qué pasa si tengo la solución óptima y le añado una restricción? Pues eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Tú le estás añadiendo la restricción x1 menor o igual que 4, x1 mayor o igual que 5, por ejemplo, ¿vale? Bien, entonces, pues te quedarían dos subproblemas, y esto pues lo representa en forma de algo. Fijaos que x, tal y como yo he pintado allí, x en realidad es x1 unión con x2 unión con esta parte. Pero es que en esa parte sabemos que no hay soluciones factibles del problema entero. Luego esa la puedo quitar. ¿Vale? Resuelves P1, resuelves P2 y sigues razonando de la misma manera. Te vas a encontrar, cada vez que te encuentres una componente que no sea entera, pues le metes dos ramificaciones. Menor o igual que la parte entera, mayor o igual que la parte entera más 1. ¿Vale? Lo que pasa es que a lo mejor no tienes por qué resolver todas las ramas. Eso es lo que llamamos la acotación. Si, lógicamente, tú llegas a un subproblema que es infactible, esa rama ya la poda, porque todos los que cuelguen de él van a tener un conjunto factible todavía más pequeño, pues todavía más infactible será. Luego, por lo tanto, si llega a uno que es infactible, esa rama está podada. ¿Vale? Y luego hay otra forma de podar las ramas. Si tú en alguna rama has encontrado una solución óptima entera, no significa que hayas resuelto el problema, porque pudiera ser que hubiera otras ramas que a lo mejor te den mejor valor de la función objetivo. Ahora bien, si hay una rama que tenga un peor valor de la función objetivo que una rama que ya tiene solución entera, esa también está podada. ¿Vale? Porque siempre conforme que vais bajando del árbol, la solución óptima empeora. Mejor dicho, el valor objetivo óptimo, lógicamente, empeora. ¿Por qué? Porque os vais quedando con un conjunto factible cada vez más pequeñito. Luego, por lógica, el valor objetivo óptimo tiene que ser peor. ¿Vale? Luego, si tú has llegado a una solución que sea entera y otra rama de la esperanza de un valor objetivo es más mala, pues esa ya no sigue. ¿Vale? Esas son, como digo entonces, las dos formas de podar una rama. Entonces, el algoritmo de el branch and bound lo podemos enunciar de la siguiente manera, o lo podemos formular de la siguiente manera. Resolvemos el problema entero, el problema relajado, perdón, y le llamamos X sub P estrella a la solución del problema relajado y ZP estrella el valor óptimo del problema relajado. Ese sería el nodo raíz. Y ahora establecemos dos cotas. Fijaos, estamos en un problema de minimizar. ¿Bien? Estamos en un problema de minimizar. La cota inferior que podemos obtener es la que tenemos. Uy, aquí falta una P. Ahí falta una P. ¿Vale? La solución óptima del problema relajado, en el problema de minimización, esa es lo menos que vamos a obtener de la función objetivo. ¿Vale? Y en principio, lo máximo sería más infinito. Luego establecemos dos cotas. Lo mejor y lo peor. Lo mejor es lo que tenemos. Y luego lo peor, a ver si lo podemos ir acercando a lo mejor. Si esa solución es entera, paramos.
Si no es entera, entonces existirá alguna componente que no lo sea. Utilizando esa componente, lo que hacemos es que lo dividimos en dos ramas, nodo 1 y nodo 2. El nodo 1 está constituido por el problema resultante de añadir esta restricción. X sub i menor o igual que la parte entera de X sub i estrella. ¿Vale? Y la otra rama, X sub i mayor o igual que la parte entera de X sub i estrella más 1. Resolvemos los problemas relajados. Solución de P sub 1, valor óptimo de P sub 1. Solución de P sub 2, valor óptimo de P sub 2. Si alguna de las ramas al resolverlo me queda infactible, esa la podo y no sigo. ¿Vale? Sí, voy a empezar razonando por aquí. Sí, la solución que obtenemos en alguno de esos nodos, digo, voy a empezar razonando por el D porque así es más fácil. Si alguna de las soluciones que obtenemos ya es entera, lo que hacemos es que la cota que teníamos, que era la mejor cota, ya la subimos hasta ese valor. Ya sabemos que tomando soluciones enteras, esto es lo mejor que podemos obtener. ¿Vale? Sí. Y hemos llegado a esa solución óptima del problema entero. Si tenemos una solución entera, pero no es la mejor, entonces lo que hacemos es que la cota que teníamos superior la ponemos ahí. ¿Vale? Eso es lo mejor que podemos obtener. Entonces tendríamos una cota que sería la del problema relajado, que sería más chica, y otra cota que sería con un problema entero, que es lo que podemos obtener. Ahora tendríamos esto como cota, la que teníamos de aquí arriba, esta de aquí, como cota inferior, y esto como cota superior. ¿Vale? Si en la rama que tenemos el valor objetivo es mayor que esa cota superior, que esta cota ha venido de otra rama, con una solución óptima entera. ¿Vale? Si la que tenemos es mayor, esa se poda. ¿Vale? Si no, lo que hacemos es que la establecemos como cota inferior y seguimos. Los algoritmos de ramificación y acotación tenemos garantizados que terminan en un número finito de pasos. Y lo que podemos obtener es o bien que el problema es infactible, ¿vale? Porque todos los nodos sean infactibles, o bien obtenemos una solución óptima, y la solución óptima viene dada en lo que estamos llamando ZV. ¿Vale? Fijaos que en ZV lo que vamos metiendo son las soluciones óptimas cada vez que nos encontramos con una solución entera. ¿Bien? Bueno, y ahí lo que pone es que lo he puesto para un problema entero que se ha de minimizar. Si el problema es mixto, se actúa exactamente igual, lo único que pasa es que solo tiene en cuenta las componentes que tengan restricción de integridad, las demás pasas de ellas. Bien, y si es de maximizar, pues lo cambiáis. Y a continuación, pues os he hecho así detalladamente un ejemplo, ¿vale? Con todos sus nodos. Tenemos ese problema, lo resolvemos.
resolvemos el problema del simple y nos da como solución óptima 15 cuartos y 9 cuartos, con un valor objetivo óptimo de, menos 165 partido por 4. ¿Vale? Cogemos, bueno, ahora, digamos, en este paso diremos, ¿y ahora por cuál ramificamos? ¿Por X1 o por X2? Por ahí, bueno, os podéis encontrar criterios que dicen que lo mejor es aquellas que tengan la parte fraccional más grande. Aquella componente que tenga la parte fraccional más grande. En este caso, bueno, hemos cogido X1 y entonces la parte entera de X1 estrella es 3, luego la restricción que se añade es 3, X1 menor o igual que 3 y X1 mayor o igual que 4, ¿vale? Y me quedaría esto. Fijaos que aquí la cota inferior sería la que tenemos, el valor objetivo óptimo del problema relajado, y la cota superior infinito. Resolvemos P1, ¿vale? Hombre, esto, si queréis como ejercicio, por lo menos hacer algunas tablitas, ¿vale? Como no es largo, hacer las tablitas y meter por lo menos un par de restricciones para ver lo que va pasando, ¿vale? Fijaos que aquí me queda que obtenemos una solución óptima que es entera, 3, 3, con valor objetivo óptimo de menos 39. Entonces, la cota inferior sigue siendo menos 165 partido por 4, que es menor que menos 39, pero ahora la cota superior, ZV, la colocamos en menos 39. ¿Bien? Y resolvemos P sub 2. Ya esta rama está podada. Pasamos a la otra rama. Resolvemos P sub 2. Os digo que es un buen ejercicio, lo deis viendo las tablitas, porque fijaos que vais metiendo restricciones con variables de holgura positiva y restricciones con variables de holgura negativa. ¿Vale? Entonces, pues sirve como ejercicio para aplicar el simple, el dual del simple, etcétera, etcétera. Bueno, resolvéis P sub 2 y nos queda como solución óptima 4, 9 quintos. Y el valor objetivo óptimo es menos 41. Fijaos que ahora se pasa de la cota inferior que teníamos, ahora en esta rama, ya la cota inferior pasa a ser esta. Por esta rama ya aquí esto no lo vamos a conseguir nunca. Lógicamente, cuando vas bajando para abajo, siempre la cota inferior va empeorando, en este caso haciéndose más grande. Y esta viene de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos una solución de un subproblema entero y, por tanto, esa es, luego ahora nos estaríamos moviendo en un rango en esto es lo mejor que podemos conseguir. No, esto es lo que ya tenemos y esto es a lo que podemos aspirar. ¿Vale? Por eso, precisamente, como se da esta condición, que podemos aspirar a algo mejor, es por lo que ese nodo no estaría acotado. No se poda esa rama. Seguimos ramificando a partir de P sub 2 y ahora pues lo hacemos con X sub 2 menor o igual que 1, X sub 2 mayor o igual que 2. Y resolvemos, aplicamos el simple, P sub 3 y P sub 4. A ver. Porque, Álvaro, porque mira que menos 41 menos 41 está asociado a una solución óptima que no es entera. ¿Vale? Luego, el menos 41 ahora ocupa el lugar del menos 165 partido por 4 de antes. Menos 165 partido por 4 es menor que menos 41, pero ya no podemos apostar a esa, no podemos aspirar a ese valor. Vale.
resolvemos P sub 3 y obtenemos 40 novenos, 1, con un valor objetivo óptimo de menos 365 partido por 9. ¿Vale? Esto sería ahora la cota inferior y esta sigue siendo la cota superior. ¿Vale? Como esto sigue siendo menor que esto, seguimos sin poder decir que esa rama esté completamente sondeada. Bien. Se dice que la política óptima de este algoritmo es seguir, aunque aquí se nos haya quedado una rama que todavía no está sondeada, seguir por aquí. ¿Vale? Es decir, seguir profundizando, no ir haciéndolo al mismo nivel, sino seguir siempre profundizando. Con lo cual ahora resolveríamos los dos problemas que parten de P sub 3 y que estamos llamando P sub 5, P sub 6. Fijaos cómo aquí las dos, este ejemplo se ve como es tan simple, aquí las dos no eran enteras, aquí una se vuelve entera y la otra no, y ahora aquí la que se nos ha vuelto que no es entera es otra vez la primera, lógicamente, porque fíjate que tú vas partiendo, o sea, las restricciones que vas metiendo, que son las que te están determinando los puntos extremos, aquí lo estás haciendo así, ¿vale? Bueno, metemos, este 30 es el de la página, ¿eh? No significa nada, es que se ha quedado ahí, se ha puesto encima el árbol. Ese 30 no es nada, es la página. Bueno, entonces por aquí, a partir de P sub 3, bueno, resolvemos. Y ahora, fijaos que tengo que como cota, digamos, lo mejor que puedo conseguir por esta rama es menos 41 y lo peor que tengo es menos 39 y menos 39 es menor que menos 37. Luego, esta rama pues también podada. Y ahora seguimos con P sub 6. Resolvemos P sub 6, que ya también es entera, y fijaos que el valor objetivo es menos 40, que es mejor que la cota superior que teníamos. Luego, por lo tanto, ahora la cota superior pasa a ser menos 40. Y ya esta hemos acabado. Pero teníamos por aquí pendiente el P sub 4. Volvemos al P sub 4 y resulta infactible. Con lo cual, ese sería el árbol que nos ha quedado y concluimos que la solución óptima es aquella que nos da la Z estrella V, que era esta de aquí. Fijaos que ahí no tenemos ningún tipo de restricción tanto en cuanto a quién le podemos aplicar ese algoritmo. Aplícaselo a problemas puros, a problemas enteros, con los coeficientes pueden ser como sean, me da exactamente igual cómo sean los coeficientes, y si es 0, 1, pues se lo aplica exactamente igual. ¿Vale? Este sería, digamos, el esquema más general. Y bueno, y lo dejamos aquí. El próximo día vemos los métodos de corte. ¿Os parece? Pues nada. Bueno, pues los que estáis en casa, nos despedimos hasta... A ver, Rocío. ¿Rocío me quiere preguntar algo o era de antes? Y no lo he visto. Rocío. Ah. Sí, lo he comentado antes, que en principio yo lo he pedido,
Yo he pedido las aulas para el día 14 de 6 a 8:30 o así. Si me las dan, pues será ese día y si no, pues yo ya os lo comunicaré. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego. Buena semana. Hasta luego. Hasta luego.